El sudor aún resbalaba por el rostro de Canelo Álvarez mientras dejaba la arena. El rugido de la multitud todavía vibraba en el aire, pero apenas lo escuchaba. Otra pelea ganada, otro rival derrotado. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentía ese vacío? ¿No debería estar celebrando? El auto negro lo esperaba, y él entró sin pensar, hundiéndose en el asiento de cuero. No quería fiesta, no hoy. Solo quería ir a casa, escapar del ruido, de la agitación, del peso de algo que ni siquiera sabía nombrar. Las calles de Las Vegas pasaban a su alrededor como borrones de luz, y él miraba distraído por la ventana. Entonces, algo lo hizo fruncir el ceño. Al otro lado de la calle, un hombre apoyado contra la pared de un edificio abandonado, con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. Ropa sucia, cabello desordenado, una bolsa de plástico con algunas latas vacías. Un indigente, solo uno más en la ciudad. Pero no. Algo dentro de él supo que no era solo eso. Conocía ese rostro. Su corazón se aceleró. Su mano fue directa al hombro del conductor. Para el auto. El vehículo frenó en medio de la calle, y antes de que el chofer pudiera preguntar por qué, Canelo ya había abierto la puerta. Cruzó la calle sin dudar, con pasos firmes, respiración agitada. Cuanto más se acercaba, más el impacto lo consumía. El rostro delgado, la barba crecida, la ropa mugrienta y los ojos hundidos. Rodrigo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Rodrigo, su hermano de infancia, su compañero de entrenamiento, el chico que soñaba en grande y nunca aceptaba perder. Ahora estaba ahí, en la calle, como un espectro de lo que alguna vez fue. ¿Cómo era posible? El hombre en la acera no reaccionó de inmediato, solo se cubrió más con la manta, como si intentara esconderse. Pero entonces, algo lo hizo levantar la cabeza. Sus miradas se encontraron. Sus ojos se abrieron de golpe. Primero, sorpresa. Luego, desesperación. Intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. Su cuerpo frágil cedió y casi cayó, pero Canelo ya estaba ahí, sujetándolo antes de que tocara el suelo. Rodrigo desvió la mirada, su rostro ardiendo de vergüenza. ¿Qué pasó? ¿Cómo todo llegó a este punto? Canelo trató de encontrar sentido en lo que veía. ¿Cómo aquel hombre, que un día fue tan fuerte, terminó así? ¿Cuántas veces había pasado por esas calles sin saber que Rodrigo estaba ahí, invisible, sobreviviendo con lo poco que podía? El dolor en su pecho se hizo más intenso. Rodrigo intentó hablar, pero su voz falló. El sonido ronco y bajo salió casi como un susurro. La vida me ganó. Esa frase golpeó a Canelo como un puñetazo en el estómago. Rodrigo nunca aceptaba perder. Nunca. Pero ahora estaba ahí, derrotado de una manera que ningún rival jamás lo había derribado. Su respiración se volvió pesada. Su sangre hervía. ¿Cómo había pasado esto? Rodrigo negó con la cabeza y soltó una risa sin humor. Dijo que al principio pensó que encontraría la manera, que volvería a levantarse. Pero los meses se convirtieron en años, y cuando se dio cuenta, ya no esperaba nada de la vida. Canelo sintió algo que no sentía desde hacía mucho. Rabia. Pero no contra Rodrigo. Rabia contra sí mismo por no haberlo notado, por no haber estado ahí cuando más lo necesitó. Esto no se quedará así. Rodrigo apartó la mirada, intentando rechazar cualquier oferta antes incluso de escucharla. Ya no sabía cómo era vivir de otra forma. Pero Canelo no aceptó ese no. Nunca lo hacía. Rodrigo podía haber renunciado a sí mismo, pero él no lo haría. El silencio pesaba. El miedo seguía en los ojos de Rodrigo. Pero entonces, una mano se extendió frente a él. Fuerte. Firme. Segura. Canelo no dijo nada. Solo esperó. Rodrigo dudó. El miedo a creer otra vez, a tener esperanza y volver a ser decepcionado. Pero esa mano era diferente. Era la misma de años atrás, cuando caía al suelo después de un entrenamiento difícil y Canelo lo ayudaba a levantarse. Sus dedos temblaban. Su respiración era errática. Y entonces, por primera vez en años, tomó una decisión. Apretó la mano de su amigo. Canelo lo sostuvo con una leve sonrisa. Vamos a casa. Rodrigo entró en el auto. Su corazón latía con fuerza, sin saber si estaba yendo hacia un nuevo comienzo o hacia otra decepción. No lo sabía, pero su vida nunca volvería a ser la misma. La puerta de la mansión se abrió y, por primera vez en años, Rodrigo sintió el calor de un hogar. El aroma del ambiente limpio, la decoración impecable, los muebles lujosos. Nada de eso pertenecía al mundo que había conocido en los últimos tiempos. Permaneció de pie en la entrada, incapaz de dar un paso más. El suelo le resultaba desconocido y el aire, diferente. Ya no sabía cómo comportarse en un lugar así.
Canelo lo observó por un instante antes de colocar una mano firme en su hombro. ¿Estás en casa? Las palabras fueron simples, pero pesadas. Rodrigo tragó saliva. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó algo así? Canelo caminó por el pasillo, llamándolo para que lo siguiera. Rodrigo vaciló. ¿Y si ya no pertenezco a este mundo? Pero su cuerpo actuó antes de que su mente saboteara aquella oportunidad. Entró. La casa era enorme, llena de trofeos, medallas, imágenes de Canelo levantando cinturones de campeonato. Un templo de la victoria. Pero nada allí parecía arrogante o exagerado. Al contrario, era el reflejo de alguien que lo había conseguido todo, pero que nunca olvidó de dónde venía. Rodrigo se detuvo frente a una pared donde colgaba una foto antigua. Ahí estaban ellos dos, de niños, con guantes de boxeo gastados, sonriendo después de una pelea en el patio de casa. Pasó los dedos sobre el marco, tratando de recordar quién era aquel niño al lado de Canelo. ¿Aún quedaba algo de él dentro de sí mismo? Canelo lo notó. Sabía que Rodrigo estaba sumergido en recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Pero ese momento no era para lamentaciones. Era un nuevo comienzo. Vamos, hermano, necesitas un baño. Y ropa nueva. Rodrigo rió nervioso. Era verdad. No solo lo necesitaba. Necesitaba sentirse humano otra vez. Se dirigió al baño, donde una toalla limpia y ropa nueva lo esperaban. El agua caliente resbalaba por su cuerpo, limpiando no solo la suciedad, sino todo lo que se había acumulado en los últimos años, el peso del fracaso, la desesperanza, la sensación de ser invisible para el mundo. Por un instante, sintió que era la primera vez en años que estaba realmente despierto. Mientras tanto, Canelo ya había preparado algo especial. No una cena sofisticada ni algo lujoso. Algo simple, pero cargado de significado. Cuando Rodrigo salió del baño, encontró a Canelo en la cocina, con un delantal, moviendo las ollas y cortando ingredientes. Rodrigo parpadeó, incrédulo. ¿Todavía cocinas? Canelo rió sin apartar la vista de la sartén. No siempre, pero algunas cosas nunca se olvidan. Rodrigo se acercó despacio. El aroma de la comida casera invadió sus pulmones y, por un instante, un recuerdo lejano volvió. Era el olor de las comidas después de los entrenamientos, cuando todavía eran solo dos chicos soñando con el futuro. Se sentó y observó mientras Canelo terminaba de cocinar. La escena era surrealista. Rodrigo pasó años viendo a Canelo en portadas de revistas, en eventos lujosos, enfrentando leyendas en el ring. Y ahora estaba allí, delante de él, cocinando como si nada hubiera cambiado. Canelo puso dos platos en la mesa y se sentó frente a su amigo. Come. Necesitas recuperar fuerzas. Rodrigo tomó el tenedor, pero dudó. ¿Cuánto tiempo hacía desde la última vez que comió algo de verdad? Llevó el primer bocado a la boca y cerró los ojos. El sabor lo golpeó como un puñetazo inesperado. Sencillo, pero lleno de recuerdos. Sintió los ojos arder. Canelo se dio cuenta, pero no dijo nada. A veces, las palabras sobraban. La cena transcurrió entre silencios cómodos y recuerdos que emergían con cada bocado. Hasta que, en un momento, Canelo se levantó. ¿Sabes qué necesitamos ahora? Rodrigo lo miró, sin entender. Canelo sonrió. Una carrera. Rodrigo rió, creyendo que era una broma. Pero la mirada de Canelo decía que hablaba en serio. Hermano, hace años que no corro. ¿Y qué? Vamos a ver si todavía queda algo de aquel chico que me desafiaba cada mañana. Rodrigo suspiró, pero algo dentro de él se encendió. Ese desafío le resultaba familiar. Era como volver en el tiempo. Sin decir nada más, los dos salieron a la calle. La noche estaba tranquila, con una brisa fresca. Se colocaron lado a lado. Canelo le dio una palmada en el hombro. Hasta ese poste al final de la calle. Rodrigo sonrió. Por un momento, dejó de ser un hombre roto tratando de reencontrarse. Por un momento, era solo un chico corriendo al lado de su amigo de la infancia. Arrancaron. Y fue como si nada hubiera cambiado. El sol nació lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. La ciudad aún despertaba, pero para Canelo y Rodrigo, aquella mañana tenía un significado diferente. Era el comienzo de algo nuevo. Algo que Rodrigo ni siquiera sabía que aún era posible. Rodrigo despertó sintiendo el cuerpo pesado, las piernas adoloridas por la carrera de la noche anterior. Pero, a diferencia de otros días, ese cansancio era bueno. Se sentó en la cama, observando la habitación que Canelo había preparado para él. El colchón suave, las sábanas limpias, el aroma de algo familiar en el aire. Era la primera vez en años que despertaba sin preocuparse por dónde dormiría o qué comería.
Se levantó despacio y salió del cuarto. El silencio de la casa era reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de algo. Siguió por el pasillo, guiado por el olor a café y algo cocinándose en la cocina. Ahí estaba Canelo, ya vestido para el día, moviendo una sartén mientras bebía café. La escena era casi surrealista para Rodrigo. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que compartieron un desayuno? Canelo notó su presencia y sonrió. ¿Dormiste bien? Rodrigo asintió, aún acostumbrándose a la sensación. Había dormido. ¿De verdad? Sin frío, sin miedo, sin el molesto ruido de la calle. Se sentó a la mesa, donde Canelo ya había colocado un plato para él. Pan, huevos, café fuerte. Nada extravagante, pero para alguien que pasó años sobreviviendo con sobras y migajas, era un banquete. Comió despacio, saboreando cada bocado. Canelo lo observaba, sin prisa. Sabía que, aunque Rodrigo estaba ahí, la verdadera batalla aún no había terminado. Sacarlo de la calle fue el primer paso, pero ayudarlo a reencontrar su fuerza sería la lucha más difícil. Después del desayuno, Canelo le dio una palmada en el hombro. Hoy tenemos un día ocupado. Rodrigo frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? Canelo solo sonrió. Salimos en unos minutos. Ya verás. Poco después, los dos estaban en el coche, cruzando la ciudad. Rodrigo miraba por la ventana, tratando de adivinar su destino. Su corazón latía con fuerza. No sabía exactamente por qué, pero sentía que algo grande estaba por venir. El auto se detuvo frente a un enorme edificio moderno, con cristales oscuros y un letrero discreto en la entrada. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué es este lugar? Canelo simplemente salió del auto y le hizo un gesto para que lo siguiera. Rodrigo dudó, pero obedeció. En cuanto entraron, fueron recibidos por un hombre alto, de mirada severa y postura firme. Rodrigo sintió un escalofrío. Había algo en esos ojos que le recordaba el pasado. Y entonces, Canelo habló. Rodrigo, quiero presentarte a mi entrenador. El impacto fue inmediato. Rodrigo sintió las piernas temblar por un instante. Miró a Canelo, buscando algún indicio de que aquello era una broma. Pero la mirada de su amigo era seria. Siempre fuiste un luchador. Y sé que eso sigue dentro de ti. Rodrigo negó con la cabeza, incrédulo. No podía estar hablando en serio. Canelo continuó. Tú me enseñaste muchas cosas cuando éramos niños. Ahora me toca a mí recordarte quién eres realmente. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero la verdad era que no sabía qué decir. Esa invitación era algo que nunca imaginó recibir de nuevo. El entrenador cruzó los brazos y lo observó con una mirada analítica. ¿Ha tenido experiencia? Canelo sonrió. Era el mejor que conocía. Rodrigo sintió un nudo en el pecho. ¿Era cierto? ¿Aún podía ser aquel hombre? ¿Todavía quedaba algo en él además de sombras del pasado? El entrenador asintió con la cabeza. Entonces, veamos de qué está hecho. Rodrigo tragó saliva. Aquello era real. Canelo le entregó un par de guantes y señaló el ring en el centro del gimnasio. Hora de volver a hacer lo que naciste para hacer. Rodrigo sintió el corazón acelerarse. ¿Aún sabía luchar? ¿Todavía tenía una oportunidad? Miró a Canelo una última vez. Su amigo solo sonrió. Vamos, demuéstrame que ese chico todavía vive dentro de ti. Rodrigo respiró hondo, cerró los puños dentro de los guantes. Y subió al ring. Rodrigo salió de la tienda con la ropa nueva ajustada a su cuerpo. El traje le quedaba perfecto, los zapatos brillaban bajo la luz de la calle y el reloj en su muñeca parecía algo que nunca debería haberle pertenecido. Pasó la mano por la tela del saco, sintiendo la textura firme y bien confeccionada. No era solo una prenda. Era un símbolo de algo mucho más grande. Era como si estuviera vistiendo un nuevo comienzo. Pero aún así, algo dentro de él dudaba. Se miraba en el reflejo de los escaparates y veía el cambio por fuera. Pero, ¿y por dentro? ¿Realmente era posible empezar de nuevo? Canelo lo notó. Sabía que Rodrigo todavía tenía dudas. Que aún no creía que merecía todo aquello. Pero él ya había planeado el siguiente paso. Y esta vez, Rodrigo no estaba preparado para lo que venía. El auto avanzó por calles que Rodrigo no reconocía. El brillo de la ciudad se reflejaba en los vidrios oscuros del vehículo, y el silencio dentro del coche solo era interrumpido por el sonido apagado del motor. Rodrigo sentía algo diferente en el aire. Algo que no podía explicar. Miró a Canelo, tratando de encontrar alguna pista, pero su amigo conducía con la misma expresión serena de siempre. Sin embargo, había algo en su mirada, un brillo inusual.
Rodrigo frunció el ceño. ¿A dónde vamos? Canelo sonrió. Ya lo verás. El camino se hizo más familiar a medida que el auto se acercaba a un barrio que Rodrigo conocía. Las calles, las casas, ya había estado allí antes. Pero hacía tanto tiempo que parecía un recuerdo lejano. El coche se detuvo frente a una casa sencilla, pero bien cuidada. Las luces encendidas brillaban a través de las ventanas, y una leve brisa movía las cortinas. Rodrigo sintió su corazón acelerarse sin entender por qué. Era como si algo estuviera a punto de suceder. Algo grande. Canelo apagó el motor y lo miró. «Ven conmigo». Rodrigo dudó por un segundo antes de abrir la puerta y bajar. Sus pasos pesaban más de lo normal. No sabía por qué, pero su pecho se sentía oprimido, su respiración se volvió irregular. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. La luz amarilla de la sala iluminó la entrada, y una figura apareció en el umbral. Rodrigo se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió, pero no salió ninguna palabra. Allí, de pie en la puerta, estaba su madre. El tiempo pareció detenerse. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un torbellino de emociones explotando dentro de él. Era ella. Los mismos ojos que recordaba, ahora llenos de lágrimas. Los mismos brazos que lo habían sostenido tantas veces, ahora temblando de emoción. Llevó una mano a la boca, su voz quebrándose en un susurro. «Rodrigo». Ese sonido fue suficiente para romper cualquier resistencia que aún quedaba en él. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera contenerlas. Los años de soledad, de dolor, de abandono, se derrumbaron sobre él de golpe. Dio un paso. Luego otro. Y entonces corrió. Corrió hacia los brazos de la mujer que nunca pensó que volvería a ver. Ella lo sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Sollozaba, apretándolo contra su pecho, sintiendo al hijo que creía haber perdido para siempre. Rodrigo no podía hablar. Solo lloraba. Lloraba como no lo había hecho en años. Canelo observaba desde la distancia, con una sonrisa satisfecha en los labios. Pero la sorpresa aún no había terminado. Cuando Rodrigo finalmente se separó, secándose las lágrimas, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, y ahí estaban. Sus hermanos. El tiempo había sido cruel, pero no había roto los lazos. Estaban allí, mirándolo con una mezcla de asombro y felicidad. Y entonces, la emoción explotó nuevamente. Abrazos apretados, sonrisas entre lágrimas, manos sosteniendo el rostro de Rodrigo como si necesitaran asegurarse de que era real. Nunca pensó que tendría esto de vuelta. Pero Canelo lo sabía. Sabía que no bastaba con darle dinero o ropa nueva. Rodrigo necesitaba recordar quién era. Necesitaba reencontrarse con sus raíces. Y ahora, tenía todo eso de nuevo. Horas después, la casa estaba llena de conversaciones, risas y recuerdos compartidos. Rodrigo sentía algo diferente dentro de sí. Era paz. Era hogar. Miró a Canelo, quien levantó su vaso y sonrió. «Bienvenido de vuelta, hermano». Rodrigo le devolvió la sonrisa, sintiendo las lágrimas correr de nuevo. Había vuelto. Y esta vez, no se iría. La noche avanzaba, pero dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido. Las risas, las voces emocionadas, el brillo en los ojos de cada persona presente, todo ahí era una prueba viva de que los milagros existían. Rodrigo sentía el calor del hogar, algo que creyó haber perdido para siempre. Miró a su alrededor y vio a su madre conversando animadamente con Canelo, a sus hermanos recordando momentos de la infancia, y el aroma de la comida casera llenando el ambiente. La última vez que vivió algo así parecía pertenecer a otra vida. Apoyándose contra la puerta, respiró hondo. El vacío que había cargado durante años ya no existía. Canelo se acercó, cruzando los brazos, observando la escena a su lado. Sabía que Rodrigo aún estaba procesando todo. Sabía que esa había sido la mayor lucha que había enfrentado, y la había ganado. Rodrigo bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. «¿Cómo puedo agradecerte?» Canelo simplemente le dio una palmada en el hombro y sonrió. «Solo vive, hermano». Rodrigo lo miró y, por primera vez en muchos años, se vio reflejado en el alma de un campeón. No se trataba de dinero. No se trataba de fama. Se trataba de familia. De nunca abandonar a quienes realmente importan. Y en ese instante, Rodrigo lo entendió. El destino le había dado una segunda oportunidad. Y no la desperdiciaría. Con los ojos brillando, sonrió. Estaba listo para vivir de nuevo. Y esta historia, apenas estaba comenzando. Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete al canal. Si llegaste hasta aquí, comenta, Canelo es una leyenda.
Comparte este mensaje de esperanza y nuevos comienzos.